Desde que tenemos conciencia, ¿cuántos pecados tenemos, hermanos? Y Dios, en su misericordia, nos perdona. Hermanos, la misericordia de Dios se expresa en la salvación. No merecíamos la salvación, pero Él nos ha dado salvación. Y llegamos a la tercera ilustración. Esta parte del verso 15, el Señor Jesucristo empieza hasta el verso 20 a darnos algo tan importante para las iglesias: el método por el cual resolvemos conflictos. Este texto se usa mucho, hermanos, para resolver conflictos tanto en la iglesia como conflictos interpersonales. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer? Ve, así como aquel pastor que perdió a la oveja número 100, ve tras de él. Busca esa oveja perdida, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué debe hacer el creyente cuando una persona, otro creyente, peca contra uno, ofende a uno? Pues si él me ha ofendido, que venga y me pida perdón, porque yo voy a ir. Está mal, ¿cómo yo voy a ir? Él es el agresor, Él es el que me ha insultado, Él es el que me ha ofendido. ¿Y quieres que yo vaya? No está bien tu lógica, pero es Jesucristo el que nos está cambiando el pensamiento. Para poder entender la misericordia, tenemos que entender el valor de las personas para Dios. ¿Cuán importante es una persona para Dios? Entonces Dios dice: ve tras de esa persona. ¿Te ha ofendido? Tú anda. Porque Él es el que está perdido en el pecado, por eso te está ofendiendo, por eso está agrediendo. Tú tienes que ir. Verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El segundo paso es: si no te oye, busca testigos. ¿Y a quiénes vas a buscar? A los que también tienen pleito con Él, para que me favorezcan en todo consejo. No voy a buscar a alguien que me va a apoyar, sino voy a buscar a personas que van a ayudar en el propósito de restaurar a una persona. Normalmente nosotros, ¿a quienes buscamos cuando tenemos problemas? A alguien que me va a favorecer. Voy a buscar un consejero que me va a favorecer, que me va a decir lo que quiero escuchar. Lamentablemente somos así. Cuando buscamos a alguien que nos dice nuestras verdades: no, tú no sabes nada, voy a buscar a otro. No le escuchamos, no participamos con él. Verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Noten, hermanos, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué se trae un asunto a la iglesia? Para no ser piedra de tropiezo, para buscar a la oveja que se había perdido. Para eso se trae a la iglesia. La iglesia, hermanos, no es el juez que dictamina sentencia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Según esta ordenanza, ¿quién debe tenerle por gentil y publicano a aquel hombre que no quiere arrepentirse? ¿Quién? ¿Qué dice el versículo? La persona, no la iglesia. No dice ténganle. El verso 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, haz estas cosas, estas cosas. Si no logras con todas estas cosas, entonces recién allí tenle tú. Tú debes tenerle por gentil y publicano. Porque la iglesia siempre tiene que estar abierta con sus brazos para recibir a un pecador cuando se arrepiente. Porque este texto está hablando de la misericordia. Verso 18, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este texto se ha usado muchas veces cuando estamos tarde en los cultos, ¿no? Ya es hora de empezar, no llegan los hermanos. Bueno, donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Dios. Empecemos el culto con 2 o 3. No está hablando de eso este versículo. ¿De qué está hablando estos versículos? De cómo solucionar problemas. Cómo
ejercitar nuestra misericordia hacia las personas que han pecado contra nosotros. De eso está hablando este texto. Cuando las personas se reúnen para orar por problemas, ahí en medio está Dios, porque Dios quiere que el hombre sea misericordioso. Nos reunimos para en nuestras conversaciones condenar a la persona. Ahí no está Dios. Pero si nos reunimos para orar por las personas, ahí en medio está Dios. Entonces, los discípulos dicen esto. ¡Wow! Dura cosa nos está dando aquí el Señor Jesucristo. O sea, tengo que buscar alternativas de perdonar al que me ha ofendido. ¿No es más fácil desecharlo? Si él me ha insultado, él me ha ofendido, todavía tengo que darme el trabajo de visitarlo a solas, de llevar testigos, de llevarlo a la iglesia, de tenerse... No, pues mucho trabajo, si él es el pecador. Nos está haciendo perder el tiempo. Tenemos que evangelizar, tenemos que hacer cultos, tenemos que hacer discipulado y vamos a perder el tiempo por una persona que está así. No, Señor. Entonces los discípulos lanzan una pregunta al Señor Jesucristo. Verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Ya, Señor, está bien, vamos a hacer eso que tú nos estás enseñando. Pero hay un tope, pues, Señor. ¿Qué debo hacer con aquellas personas que le he perdonado? Le he vuelto a perdonar 5, 6, 7, 8, 9 veces. Ya, pues, Señor, también hay que darle un alto, un estate quieto. Y el hombre rápido piensa en eso. Y Pedro, representando a los discípulos, alza la voz, toma la voz y le dice al Señor Jesucristo: ¿hasta cuándo debo perdonar? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta 7 veces? Jesús le responde de esta forma, verso 22 en adelante: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué es eso de 70 veces 7? Ahora Jesús lo va a explicar. Noten esta explicación, hermanos. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Aquí el Señor Jesucristo va a usar los extremos. Primero dice que un rey, la máxima autoridad conocida por el ser humano, ¿a quién va a pedir cuentas? Con un siervo. Y la palabra que aparece en este versículo es dulos. En aquel entonces la palabra dulos era usada para los esclavos. Y había un dulos que le debía al rey, ¿cuánto? Este siervo debía a su rey 10,000 talentos. Normalmente el talento era entre 30 a 36 kilos de cobre, de plata o de oro. Lo más común en aquel entonces era los talentos de plata. Un talento era 36 kilos de plata, material muy preciado en aquel entonces. ¿Cuánto está debiendo este hombre? 10,000 talentos. Ahora, un talento representaba 6,000 denarios. 10,000 talentos, ¿cuántos denarios sería? 60 millones de denarios. Sigamos en la lectura. Y dice que este hombre le debía al rey 10,000 talentos. Pero este siervo tenía otro deudor, un consiervo suyo, que le debía ¿cuánto? 100, ¿qué? Denarios. Él debía al rey 10,000 talentos, o sea, 60 millones de denarios. Y aquí tenía otro consiervo a quien le debían a él 100 denarios. Un denario, ¿qué era un denario? En aquel entonces la paga de un jornalero era un denario por día. Es decir, le debía 100 denarios, lo que quiere decir más o menos 100 días de trabajo. 4 meses más o menos, con feriados, sábados, domingos. 4 meses le debía. Pero el primer siervo debía al rey 10,000 talentos. ¿Cómo entender 10,000 talentos? Si un denario es un día de trabajo, este hombre le debía 60 millones de denarios. En años de trabajo, ¿cuánto sería eso?
En años de trabajo, más o menos sería 200,000 años de trabajo. Imagínense esa deuda. 200,000 años de trabajo. Ahora, ¿qué está queriendo decir Jesús? Miren esto, hermanos. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Cómo va a pagar eso? ¿Cómo está pensando él poder pagar 10,000 talentos? Se dice que el rey Herodes en toda su vida, en todo su reinado, juntó 900 talentos. Este siervo le debía 10,000 talentos. Se dice que Judea, que era la provincia más rica, daba 300 talentos para pagar impuestos a Roma. Todo Judea, entre todos los pobladores a las justas llegaban a 300 talentos. Entonces este hombre está debiendo 10,000 talentos. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir? Pues Dios está diciendo que este siervo tiene una deuda infinita, imposible de pagar, y le suplica. Verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a, ¿qué? Misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes, págame. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Verso 30, mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿De qué está hablando esta historia, hermanos? ¿Cómo es que el hombre no es capaz de perdonar a su consiervo una deuda tan pequeña? ¿Cuál fue la pregunta de Pedro? ¿Hasta cuánto puedo perdonar? ¿Hasta 7 veces? La ilustración y la verdad que Dios está queriendo enseñar es esta: Dios nos ha perdonado una deuda infinita, imposible de pagar. ¿Cómo es que nosotros no podemos perdonar a los nuestros?